Les damos nuevamente la bienvenida a este espacio organizado por la sede de Bogotá. Mi nombre es Diana Hernández, trabajo como gestora de movilidad saliente de la ORI y nos acompañan hoy, como les mencionaba hace un momento, Sandra Aragón. ¿Me confirmas tu apellido? Creo que sí es Sandra, ¿cierto? Nos acompaña también Marce, que hace parte del programa SWACE. Muchos de ustedes ya conocerán esta iniciativa. Es un grupo de estudiantes vinculado con la ORICE de Bogotá que ya realizaron movilidad saliente en diferentes destinos nacionales e internacionales y pues que hacen parte de una actividad de acompañamiento por estudiantes y para estudiantes. Marcel nos va a acompañar en el backstage organizando las preguntas que ustedes nos compartan a través del chat, de tal manera que en una primera instancia tendremos pues la intervención desde Campus France y estaremos paralelamente organizando estas preguntas para hacerlas luego de la intervención. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos en este espacio. Te daríamos la palabra para iniciar con esta conferencia sobre procesos de visado en Francia o para Francia en este caso. Mil gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a ustedes, a la ORICE de Bogotá, a todo su equipo y a todas las personas que están conectadas a ustedes. Me da mucha alegría, aunque sea a distancia, me alegra estar hoy con los estudiantes de la sede de Bogotá y encontrarles en este momento en que ya entiendo que la mayoría o algunos ya tienen cartas de aceptación para irse en intercambio a alguna ciudad en Francia o quizás doble titulación, ¿sí? Y entiendo que actualmente quienes están conectados probablemente es el público que está muy pendiente de la página web de la Embajada de Francia en Colombia. De hecho, voy a poner un momentito espero, y si no, que ya conozcan esta página web, probablemente sí, que es la página de la Embajada con esta sección dedicada a información para estudiantes, en donde desde Campus France les hemos recomendado ahorita, ya que lo mencionaste desde el inicio, estas restricciones que hay actualmente para ingresar al territorio francés o en general para expedir la visa de estudiante. Entonces, recomendación número uno, una de las recomendaciones es consultar frecuentemente la página web que les estoy compartiendo, que es la en la que el servicio de visas de la Embajada de Francia actualiza permanentemente todas, digamos, las condiciones que haya en un momento u otro relacionado con el cierre temporal de fronteras, ¿sí? Entonces, de entrada, esa es la herramienta o el tip que les doy. Bueno, voy a relacionar esto de una vez o para cerrarlo y para que ustedes se ubiquen un poco en el presente. No sé si algunos se conectaron ayer a nuestro taller Visa que estamos haciendo los martes a través de Facebook Live. Si no es así, no hay problema porque hoy estamos aquí para hablar de estas novedades y es básicamente que nosotros en Campus France hemos decidido, es decir, ustedes, hoy vamos, lo que nos convoca hoy son los dos procesos que ustedes deben llevar a cabo ahora que tienen su carta de aceptación. De nuevo, para intercambio académico doble titulación. Primero es el proceso Campus France, que es un paso obligatorio y previo al proceso visa. Una vez nosotros supimos la noticia de las restricciones que ha estimado el gobierno francés para estudiantes procedentes de Colombia, detuvimos por completo también, no solo se detuvo el proceso visa, sino también el proceso Campus France. En nuestro live de ayer y a través de redes sociales seguramente han visto, y si no, les invito también siempre a seguir nuestras redes sociales, es que desde Campus France hemos decidido reiniciar tanto la revisión de los expedientes de ustedes, ya hablaremos de qué es eso del expediente cuando miremos en detalle el proceso Campus France. Vamos a reiniciar este proceso, lo habíamos detenido en las últimas casi 3 semanas, una vez salió esta noticia. Si ustedes lo ven en la página web, también siempre es importante mirar cuál es la fecha de actualización de la información que aparece. Entonces, esta actualización se hizo el 18 de mayo. Desde entonces, no están autorizados los estudiantes a entrar al territorio francés. Está detenido el proceso de solicitud de visa. Sin embargo, repito,
desde a partir del 15 de junio, vamos a retomar el proceso Campus France. Entremos de lleno a este proceso para que ustedes sepan mejor de qué se trata. Digamos, les invito, digamos, a seguir cada una de las pestañas que les estoy presentando. Fue la pestaña Procesos, Proceso Campus France, Proceso Visa. Y acá vamos a ingresar a la guía, que es esa guía para el proceso Campus France que siempre recomendamos leer en detenimiento. Bueno, entonces, de manera general, vamos a partir de la base que ustedes, siendo estudiantes colombianos que parten a Francia en el marco de un convenio de cooperación entre su universidad colombiana y una universidad en Francia, y van por un periodo claramente superior a 90 días, ustedes definitivamente van a pedir una visa de estudiante y por lo tanto tienen que hacer el proceso con Campus France. También estoy partiendo de la base que ustedes son mayores de edad al momento de su viaje, ¿de acuerdo? Creo que en los cálculos por el avance de carrera que les pide la universidad para poder ir a hacer intercambio de doble titulación, este es el caso. Si llegara a haber algún menor por alguna razón, por favor me lo hacen saber, porque en este caso no sería una visa de estudiante. Entonces ya aclaramos, y no voy a leer en detalle el paso a paso del proceso Campus France, estoy resumiendo un poco en que ustedes deben hacerlo, puesto que estarían dentro de este rango de mayores de edad que van a hacer estudios superiores. ¿En qué consiste el proceso Campus France? Entonces, básicamente consiste en la creación de un expediente en la plataforma Études en France. Ustedes van a cargar una documentación que les pedimos y que especificamos en esta guía, que ya la vamos a revisar. Y ese proceso con Campus France finaliza con una entrevista pedagógica. Haber hecho este proceso de crear expedientes, subir documentación y tener la entrevista pedagógica con Campus France es un prerequisito obligatorio, absolutamente obligatorio para pedir la visa de estudiante. O sea, no se pueden, digamos, es físicamente posible, pero en términos del proceso no deben dirigirse al servicio de visa sin haber pasado por Campus France, ¿de acuerdo? Entonces yo empecé, desde el inicio de la charla les compartí la página web de Campus France, y para que ustedes ubiquen, si acaso no lo saben, yo me puedo imaginar que en las charlas anteriores que han tenido de este ciclo con Campus France, ya saben dónde se encuentra la plataforma Études en France. Espero que la estén viendo, yo me bajo un poquito. Está acá en la parte superior derecha, ustedes ingresan allí, crean un expediente. Si acaso a esta altura ustedes no han hecho este proceso, les invito también en la misma pestaña Procesos, van a encontrar una serie de tutoriales y uno de los primeros, si no me equivoco, es el primero exacto, es este de creación de cuenta. ¿Sí? Entonces ahí van a poder como ubicarse un poco en qué consiste este proceso con Campus France. Bueno, listo. Y cómo crear el expediente, que es en lo que estamos, ¿de acuerdo? Recomendamos, esto está en la guía, pero no está de más decirlo, que usen el navegador Mozilla Firefox, puesto que la plataforma, por alguna razón técnica, es más estable en esta plataforma. En esta guía dice que sigan las instrucciones de la plataforma y diligencian sus datos personales, sin embargo, realmente les recomiendo más ver el tutorial, ¿de acuerdo? Este tutorial de creación de cuenta en caso de que no la hayan hecho aún. Bueno, sobre esto también algo muy importante, y es que una vez ustedes ingresen a la plataforma van a encontrar varias secciones que se visualizan un poco aquí. Ya miramos la documentación. Aquí vemos un poquito como una previsualización de cómo se ve la plataforma internamente. La primera pestaña a la izquierda dice soy candidato, seguida de estoy aceptado. Luego hay un botón que dice mi mensajería y mi cuenta. Entonces, en el caso de ustedes, estudiantes en intercambio, doble titulación hacia Francia, en esta plataforma van a diligenciar únicamente en Soy candidato el punto 1.1 relacionado con sus informaciones personales, ¿de acuerdo? Informaciones es importante que sean actuales, que en caso de que por alguna razón necesitemos llamarles a su celular,
Es muy importante que de verdad les podamos encontrar en el número que consignen, así como también es muy importante que ustedes elijan la opción de que se articula, sé que hay otra palabra técnica, ahora se me escapa, la plataforma con su correo electrónico que usen habitualmente, para que cualquier comunicación que les enviemos les llegue directamente a su correo electrónico. Esto facilita la comunicación y además pues nos va a hacer ganar tiempo y ustedes no tendrán que ingresar cada vez a la plataforma para saber cómo va su proceso. Bueno, entonces, una vez han creado su expediente, han llenado, empiezan a llenar con ayuda del tutorial el punto 1.1 sobre sus informaciones personales, van a pasar a la siguiente pestaña que dice estoy aceptado. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen una carta de aceptación, ustedes no están en proceso de candidatura a estudios superiores, ¿de acuerdo? Ustedes ya cuentan con una carta de aceptación. Entonces, dicho estas precisiones técnicas que a veces retrasan un poco el proceso, entonces van a cargar una serie de documentos. Entonces, primero una foto de identidad tipo documento. Es importante que procuren usar realmente el espacio que les brinda la plataforma. A veces usan formatos que son muy pequeños y les visualizamos diminutos y esto generaría que les pidamos una corrección que al final se traduce en tiempo. También deben cargar la página principal de su pasaporte, es importante, espero que lo hayan anticipado y si no a más tardar ahora, que su pasaporte no esté próximo a vencerse. Y en este sentido es muy importante que su pasaporte tenga una vigencia mínima de hasta 3 meses después de la visa de estudios. Si, por ejemplo, ustedes se van a ir ahora para iniciar en septiembre, su semestre, si se van solo por un semestre hasta diciembre, quiere decir que idealmente el pasaporte no debe vencer antes de marzo de 2022. ¿Listo? Esto es importante porque les puede acarrear más adelante dificultades con su solicitud de visa. Es decir, el servicio de visas no va a expedir una visa sobre un pasaporte vencido, ¿vale? Ahora un punto importante, el comprobante de pago Campus France. Digo importante porque genera mucha confusión a veces. Entonces, sobre el comprobante de pago Campus France, es importante que ustedes tengan en cuenta varios aspectos. Para esto voy a bajar un momento en la guía, en donde especificamos un poco más abajo en la página 4. Hay un enlace a las tarifas Campus France. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro, uno, que el pago que ustedes van a hacer a Campus France es un pago que tiene una validez de 1 año, ¿sí? Especialmente ahora en tiempos de pandemia, desde marzo del año pasado, sabemos perfectamente que ha habido muchas situaciones por las cuales quienes tengan estos proyectos académicos hacia Francia o han pospuesto su proyecto académico o hacia Francia o lo han cancelado definitivamente o bueno. Entonces, cuando ustedes hagan este pago, si al final ustedes no alcanzan a usarlo, porque aunque en este momento la invitación es que realmente ya pasen, ya validen su expediente, ya hablaremos de eso, avancen en este proceso y sepan que si por alguna razón desisten, aplazan, este pago va a ser válido por 1 año, ¿de acuerdo? Es muy importante también que tengan en cuenta lo que dice acá y es que no hay devolución del pago. Me refiero a aspectos como el siguiente. Hay unas tarifas diferenciadas. Existe una tarifa plena de 450,000 pesos que ustedes, por ejemplo, no tienen que pagar porque ustedes cuentan con una tarifa reducida, puesto que están dentro de este rótulo, digamos, ustedes van en un programa de intercambio académico a través de un convenio de cooperación o una doble titulación. Esto quiere decir que ustedes tienen que pagar 350,000 pesos. Cuando mencioné que no hay devolución, quiere decir que consideramos que nuestra página web y que este cuadro es bastante claro. Si sucede que ustedes, por error, ojalá que no, pagan la tarifa plena, desconociendo como la lectura de todo el cuadro, no habría devolución de este dinero, ¿de acuerdo? Porque la información es clara. ¿Listo? Entonces, ustedes, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia que se van en intercambio de doble titulación, van a pagar 350,000 pesos. Este pago,
lo deben hacer en el Banco GNB de Sudameris. Es un pago que debe hacerse presencial. Es un pago que se hace para yo obtener esos dos recibos, que son un recibo azul, aunque aquí se ve blanco, es un recibo azul, y uno blanco, que es el recibo de caja. Y estos dos recibos son los que arriba, cuando estábamos viendo la documentación que yo debo cargar en mi expediente, debo subirlo al expediente, ¿sí? No validen su expediente sin haberlo cargado, es decir, que no incluyan ya el comprobante de pago, querría decir que les tendremos que pedir corrección. Si acaso por alguna razón ya lo hicieron, no es grave, simplemente les pediremos las correcciones y siempre se puede modificar el expediente en este momento de su proceso, ¿de acuerdo? Sobre el pago también es importante decir algo. Uno es que deben cargarlo, esto no es tan evidente desde la plataforma, que si bien hay unas partes intuitivas, no siempre es tan evidente, deben cargarlo en la sección que se llama estatus particular. ¿De acuerdo? Entonces, en estatus particular es donde cargan el comprobante de pago Campus Homes. Para ustedes demostrar que efectivamente hacen parte de un programa gracias a un convenio de cooperación de su universidad, es importante que si la carta de aceptación que ustedes recibieron no menciona por ningún lado Universidad Nacional de Colombia, es decir, que se evidencie que hay un convenio de cooperación, ustedes deben solicitarle a la universidad, yo creo que la universidad igual ya tiene experiencia en esto, una carta, no el convenio de cooperación, que a veces son muy largos, no suban los convenios de cooperación, sino una carta muy cortita en la que la universidad, bueno, quizás ahora las colegas en la ORI nos dirán exactamente a quién deberían solicitarle esta carta, en la que se exprese que ustedes se van en intercambio en el marco de un convenio de cooperación, ¿sí? Y esto lo van a subir también en ese espacio de estatus particular en donde suben el comprobante de pago Campus Homes. Bueno, creo que eso es como lo más importante sobre el pago. Van a cargar también una hoja de vida. No hay un formato específico, el formato que tengan, es importante que sea actualizado y que nos permita pues conocer un poco como su recorrido académico y profesional hasta ahora. La guía dice el diploma obtenido que permite postular a la formación deseada. En el caso de ustedes nos referimos al último diploma académico obtenido. Es decir, si la mayoría son de pregrado, evidentemente su último diploma va a ser el de bachillerato, entonces cargan una copia del diploma de bachiller. Si acaso alguien que está conectado para posgrado, hace un intercambio dentro de su máster, entonces van a cargar su diploma de pregrado. Tengan en cuenta que nosotros no les pedimos ni apostilla ni traducción de ningún documento. ¿Listo? Más adelante, cuando estén en el taller de mi llegada a Francia, van a ver que sí les recomendamos tener la apostilla al momento del viaje a Francia, pero en este momento, para su proceso Campus Homes, no es indispensable tener la apostilla. Bueno, seguido de esto viene la carta de aceptación de la institución francesa. Es fundamental porque esa carta de aceptación es la base y sobre todo una carta que contenga las fechas de inicio y de finalización de los estudios, que tenga su nombre, que tenga el sello, logo de la institución, así como la firma de la persona responsable. Estas indicaciones que acabo de dar sobre la carta de aceptación se encuentran al final de nuestra guía. ¿Sí? En esta parte de la carta de aceptación es muy importante que contenga esto. Las fechas son importantes, puesto que son la referencia que tomará el servicio de visas para otorgarles la visa. ¿Sí? Sobre esto, un par de informaciones más. Una, debido al contexto actual, a que ha habido en que actualmente el servicio de visas no está recibiendo las solicitudes y si bien Campus France va a continuar, desde ya les recomendamos mantener comunicación con las universidades en Francia donde van a ir, comentarles, si acaso no lo saben, de las restricciones actuales que estamos presentando desde Colombia, para que desde ahora, si les pueden emitir una carta complementaria o incluso un correo electrónico en el cual les indiquen una fecha límite de llegada a Francia. Esto no va a reemplazar la carta de aceptación, pero sí la va a complementar
en el sentido de que cuando ustedes se presenten al servicio de visas, si supongamos ustedes, la carta dice que empiezan el 1 de septiembre y por alguna razón ustedes no alcanzan a llegar a Francia el 1 de septiembre, sino quizás el 5 o a mitad de septiembre o a finales, es importante que desde ahora concerten con la universidad, les comuniquen esta situación para que estén al tanto y ustedes puedan mostrar tanto a nosotros como al servicio de visas, sobre todo al servicio de visas si ustedes pasan pronto por nuestra entrevista pedagógica, que tienen un vínculo con la universidad y que les están esperando, ¿sí? En caso de aquellos, sobre todo pensaría doble titulación, que se van quizás por 2 años, en caso de que este primer semestre del año suceda de manera, del año académico, o sea, de septiembre a diciembre, si acaso este semestre va a ser virtual y en realidad ustedes los esperan es presencial, eh, a partir de enero del próximo año, ustedes ahora mismo no pasarían a hacer el proceso con nosotros, ni el proceso visa, en cualquier caso, sino a partir de octubre. Esto porque el proceso visa se puede iniciar con una antelación máxima de 3 meses, teniendo como referencia la fecha de inicio de clases. ¿Listo? O sea, habitualmente desde junio empezaría en proceso visa quienes van a iniciar estudios en septiembre, pero como ya hemos mencionado, las restricciones actuales lo han impedido. Sin embargo, Campus France va a retomar el proceso Campus France para que cuando se reactive el servicio de visas, ustedes pasen directamente a visas y ya han terminado el proceso con nosotras. Bueno, una vez ustedes han llenado estos documentos, perdón, me salté de si tienen algún certificado de idioma, francés o inglés, a veces se van en intercambio, aunque sea en Francia, a veces lo van a hacer sus clases en inglés, pueden cargar el comprobante de idioma. Y para el caso de ustedes también es importante que suban las notas del recorrido académico que tienen hasta ahora de todos los semestres cursados hasta el momento. ¿Listo? Una vez tienen toda esta documentación en su expediente, van a validar el expediente y ¿se acuerdan que les mostré que acá primera, segunda, tercera pestaña dentro de la plataforma se llama Mi Mensajería? Ahí ustedes nos van a informar después de validar el expediente y les aparece realmente un botón que dice validar mi expediente ante Campus France. Es fundamental que nos escriban un mensaje a través de la mensajería indicándonos que han hecho esa validación. ¿Por qué? Porque de lo contrario no nos vamos a enterar de que ustedes ya han validado su expediente. ¿Listo? Entonces, validan y nos escriben. Una vez nos escriban, y sobre todo que desde ayer hemos anunciado que vamos a reanudar el proceso con Campus France, ustedes nos van a dar a nosotros de 3 a 5 días hábiles para darles respuesta. Digo que probablemente vamos a llegar a 5 días hábiles porque con este anuncio muchos van a empezar a validar. De hecho, ya hoy nuestra mensajería empezó a aumentar muy considerablemente. Entonces, es para que ustedes sepan que por esta razón, por el volumen que vamos a empezar a tener, seguramente es posible que lleguemos incluso a 5 días hábiles. Esto también para decirles que por favor, una vez validen y nos escriban, no nos escriban varias veces. ¿Por qué? Porque la plataforma funciona internamente de tal forma que le da prioridad, organiza los mensajes por orden de llegada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes nos escriben hoy y a los 2 días nos vuelven a escribir, el sistema los actualiza y entonces en lugar de hacerse un favor, se están retrasando porque actualiza el expediente como si apenas hubieran escrito la última vez. ¿Listo? Entonces ahí, acuérdense, de 3 a 5 días hábiles. En caso de que les falte algún tipo de documento, lo que haremos es pedirles corrección. Una vez ustedes escriban, hagan las correcciones, les habilitamos las pestañas para que carguen algún documento o vuelvan a cargar. A veces hay problemas de visualización. Este tipo de cosas pueden pasar. Cuando ustedes hagan las correcciones y vuelvan a validar el expediente, allí vuelven a correr de 3 a 5 días hábiles. ¿De acuerdo? Cuando ya todo esté perfecto, nosotros también entonces validamos su expediente y ya les invitamos, programaremos la entrevista pedagógica, ¿sí? Habitualmente la entrevista se puede hacer con 4 meses máximo de antelación, es decir, en cualquier caso ya saben que en este momento sí pueden avanzar con su proceso con Campus France. ¿En qué consiste esa entrevista pedagógica? Es una entrevista en la que nosotros tenemos una labor más de evaluación
Ustedes nos van a contar acerca de sus motivaciones, acerca de su proyecto académico en Francia, y nosotros tenemos una labor de evaluar un poco la coherencia y la solidez de su proyecto académico. Es una entrevista que no tarda más de 20 minutos. La entrevista con nosotros tiene lugar a distancia, las hacemos por Skype. Nosotros desde marzo del año pasado hacemos todo a distancia, yo creo que ustedes eso ya lo tienen claro. Entonces, asimismo sucede con la entrevista pedagógica. Y ese día deberán, cuando igual les citemos, les enviamos un mensaje en el que les mostramos qué documentos deben tener en físico, en original o no. Por ejemplo, en copia, realmente la carta de aceptación de la institución francesa. Sabemos que han recibido esta versión digital. Está bien que nos presenten sencillamente una copia. Original, muy importante, es tener el pasaporte original, nos lo muestran frente a la pantalla. El último diploma académico obtenido nos lo muestran frente a la pantalla. Bueno, los que tengan su prueba de idiomas nos la muestran. Y muy importante también el comprobante de pago en original. ¿Listo? Y básicamente, una vez ustedes ya han llegado a esa entrevista pedagógica, han finalizado el proceso con Campus France y ustedes ya pasarían al proceso visa, ¿de acuerdo? Entonces, me he detenido evidentemente en el proceso Campus France porque es ese proceso obligatorio fundamental. La guía al proceso visa, que es lo que viene ahora, hay un hiperenlace aquí desde la misma guía del proceso Campus France. Sin embargo, me gustaría que ustedes sepan cómo llegar a la información. Entonces recuerden procesos, proceso Campus France, proceso visa. Entonces vamos a ingresar. Marcela, perdóname, Sandra, si te parece, hacemos como una primera ronda ¿Paramos de ahí? preguntas. Dale, sí. Yo Si creo tuve que nos puede Perfecto. funcionar para que Muy bien. resolvamos preguntitas sobre lo que Perfecto. hemos ya Me hablado. gusta. Entonces le doy Dale. la palabra a Marcela para que nos comparta un poquito el programa SWACE y empecemos con la ronda de preguntas. Muchas gracias. Claro, dale. Gracias, Diana. Sí, efectivamente ya tenemos varias preguntas, entonces es pertinente realizarlas en este momento. Igual me voy a tomar un pequeño espacio para presentarles el programa SWACE. Me imagino que algunos ya lo conocerán. Es un programa que se propuso desde la ORICE de Bogotá desde el semestre pasado. Está conformado por 22 estudiantes. Correcto. Sí, es por ahí. Por favor, pueden cerrar sus micrófonos. Gracias. Que ya realizamos movilidad académica y estamos aquí para incentivar y acompañar los procesos de la comunidad universitaria. Entonces voy a empezar con las preguntas que te han formulado, Sandra. La primera es ¿cuándo se vuelven a abrir las aplicaciones de Études en France? Bueno, la pregunta no la entiendo muy bien. Aplicaciones Études en France, no sé si estamos hablando de estudios superiores. No sé si es eso a lo que se refieren. No sé a qué se refieren con aplicaciones. Para que por favor nos complementes la pregunta, un poco la elabores un poco mejor para yo saber exactamente cuál es tu pregunta. ¿Había Si alguien quieres, que... ¿lo puedo compartir ahora? Yo fui el que formuló la pregunta. Sí, Hernán, dime. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, lo que pasa es que yo estoy pensando en aplicar para máster y estoy intentando hacerlo a PSL en el mes de mayo. Los plazos estaban activos dentro de la universidad, pero cuando quise añadir programas dentro de la página de Études en France, no me lo permitió. Entonces yo me comuniqué con ustedes y me dijeron que era porque las fechas estaban cerradas, etcétera, y quiero saber cuándo podré de nuevo añadir programas a mi dossier. Ok, espérame, entonces tú quieres hacer un máster en Francia no sirviéndote de convenios de cooperación con la universidad, sino cuando acabes tu pregrado, ¿es eso? Yo soy egresado de la universidad. Tú eres egresado, ya entiendo, listo. Entonces, mira, efectivamente, tú me estás hablando del proceso, entonces regreso ahí a procesos, estudios superiores, ¿sí? A través de esa pestaña que no voy a ingresar ahora, porque eso sería la charla de estudios superiores, pero ahí tú vas a encontrar las guías de postulación. Efectivamente, ya cerró desde marzo del año pasado, ya ahorita están recibiendo, ya recibieron respuesta quienes postularon para iniciar en septiembre de 2021. Te puedo anticipar que las candidaturas van a abrir nuevamente el 1 de octubre y probablemente alrededor de septiembre vamos a anunciar ya el inicio de la campaña, entonces te invitarías a que estés pendiente de redes sociales, de nuestra página web,
para que nos sigas también, porque también hacemos talleres de orientación para la postulación, ¿sí? Pero ya proyéctate a que desde el 1 de octubre abre la campaña para septiembre de 2022. Bueno, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, Marcela. Muchas gracias, Sandra. Alguien nos pregunta si se puede realizar el proceso con Campus France y de visado varios meses antes o a distancia. Esta persona va a estar en Estados Unidos 2 meses antes de realizar su movilidad académica y por eso formula la pregunta. Sí, no, es muy buena pregunta y efectivamente por eso insistí. El proceso con nosotros, con Campus France, es a distancia. Entonces, no importa si estás en Estados Unidos, si estás en donde estés, no importa. La plataforma está en línea, la entrevista es a distancia. Solamente ya cuando hagas el proceso visa, sí, que del que hablaremos ahora, sí tienes que estar en Colombia porque esa cita consular sí es presencial en Bogotá, en la Embajada de Francia en Colombia, ahí en la carrera 11,93. Pero el proceso Campus France lo puedes hacer no importa dónde estés. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan si la fecha de inicio que debe ponerse para los trámites es la fecha de la semana de inducción o de inicio de clases. Ok, bueno, es buena pregunta. Es decir, si la carta de aceptación ya establece exactamente, incluye la fecha de inducción, puedes poner eso como la fecha de inicio. Ahora, por la situación actual, no sé cuál sea la fecha de la inducción, pero en este momento, siendo un poco realistas, es altamente posible que, digamos, si tienes la inducción, no sé, en julio, por decir algo, incluso agosto, es un poco arriesgado que no alcances, pero eso ya tú lo verás cuando se abre el servicio de visas, ¿sí? Lo importante sobre todo es que a más tardar, es decir, que la fecha de inicio de clases coincida dentro de los tiempos que yo llamo realistas por el tema del cierre del servicio de visas. Pero de nuevo, pues si la carta de estima incluye la fecha de la inducción y al momento en que se abre el servicio de visas todavía es realista pensar que vas a tener, como por ejemplo hoy no es realista que alguien inicie en julio, por ejemplo, realmente no lo es, que estén en Francia en julio no. Entonces ya ahí tú lo estimas para ver qué pones en France Visa cuando ya estés en el proceso Visa. No sé si es clara mi respuesta. Claro que sí, muchas gracias. Listo, vale. También alguien nos pregunta a dónde se puede comunicar si tiene problemas con la plataforma Toulouse en France. Gracias por esa pregunta, porque no o sea, yo les hablé de la mensajería. Esa mensajería es el canal directo de comunicación con nosotros. Nos escriben por ahí. Si acaso realmente ni siquiera logran ingresar a la plataforma porque ya usaron el Firefox como navegador y no les funciona, el último camino sería escribirnos al correo bogotá@campusfrance.org. bogotá@campusfrance.org, pero lo ideal y lo que facilita más la comunicación con ustedes es que nos escriban a través de la mensajería. Perfecto, muchísimas gracias. Uh-huh. Nos preguntan, yo creo que esta pregunta un poquito orientada a Diana, de lo que mencionabas de la carta del convenio que tienen las universidades. Alguien nos pregunta que ya solicitó esta carta, pero desde la universidad le respondieron que no se está tramitando porque los procesos de visado están detenidos. Entonces, no sé si Diana tienes algo que nos puedas comentar al respecto. Sí, pues básicamente a partir de la notificación sobre la suspensión de los procesos de visado, este tipo de cartas, tanto las cartas de presentación a embajada como este tipo de certificados bueno, digamos que nos permite evidenciar que el estudiante va en el marco de un convenio de cooperación, está suspendido por el momento desde la Dirección de Relaciones Exteriores. Estamos como a la espera también del cambio en esta situación y a partir de ello la DRE, pues digamos que activaría nuevamente la generación de ese documento. En ese sentido, no sé, Sandra, si sería posible para nuestros estudiantes, pensaría yo que sí, que inicialmente pues adjuntaran los demás documentos, pues para poder adelantar un poco el trámite con ustedes, mientras tenemos alguna razón un poco más clara sobre el tema de visados como tal con la embajada.
Claro, digamos, efectivamente, por supuesto, pueden ir alimentando su expediente, pero sí es importante que esa carta, o es decir, que haya algo que mencione que ustedes hacen parte, se van en el marco de un convenio de cooperación. Ahora, de nuevo, es que lo anunciamos apenas ayer, ¿no? Que al menos el proceso Campus France se reanuda. Por lo tanto, no sé de pronto internamente cómo multiplicar esta información de que el proceso Campus France sí se retoma a partir del 15 de junio. O sea, empezamos ya a hacer entrevistas. Ok, entonces de todas maneras nosotros desde la ORI compartiríamos esta información con la DE, Exacto, de sí. tal manera pues, que sepamos si reactivan de alguna manera la expedición de esta carta o bueno, que podemos ir adelantando para que ustedes puedan organizar el tema con Campus France inicialmente. Yo me encargaría entonces de brindar esa información y si nos dan alguna información al respecto desde la DRE, les enviamos nosotros un correíto con esa información a aquellos estudiantes que conocemos que están realizando ese proceso de movilidad para el próximo semestre, ¿vale? En todo caso, no, perdón. Listo, sigamos. Sino que si puedo, después les comparto donde publiquemos la noticia, que les puede servir como soporte. Perfecto. Listo. Te formulan una pregunta bien específica, así que la voy a leer textualmente. Dice, si soy doctorante con convención de Accueil, ¿debo hacer igual el proceso con Campus France? No. No. Y de hecho, bueno, ¿te acuerdas? Yo seguí de largo, pero entonces mira, cuando miramos el proceso con Campus France, espérame, ¿te acuerdas? Hay una parte que dice, ¿quién debe hacerlo? Bueno, entonces mayores de edad, con un proyecto de estudios en Francia que sea para curso de francés o estudios superiores, excepto doctorandos con convención de Accueil. ¿Por qué? Porque los doctorandos con convención de Accueil, tú vas a ir en calidad de investigadora o investigador y no como estudiante. Entonces, acá hay un enlace, pero bueno, en cualquier caso, eso ahora está detenido el servicio de visas, pero tú no pasas por Campus France. Tú vas a pedir la visa que se llama Pasaporte Talento Investigador y no pasas con Campus France. Perfecto, muchas gracias. Alguien nos pregunta si con una carta de aceptación condicional que tiene respecto a la validación del idioma, mientras está esperando los resultados del DELF, puede realizar el proceso con Campus France o de justamente esperar como los resultados del DELF. Bueno, depende de la formulación de la carta, es decir, si es una carta en la que expresan que tu cupo va a estar asegurado a condición de que presentes el DELF o el DALF, el resultado, esta carta no es válida, porque es una carta que realmente tú ya tienes que tener asegurado un cupo en una universidad en Francia, entonces tendrías que esperar a que tengas esa carta ya definitiva para hacer el proceso. Perfecto. Hay varias preguntas, te voy a formular unas dos más y yo creo que continuamos y ya te dejo el resto para el final de la charla. Marcela, sí, antes de que continúes, bueno, debemos recordar que esta charla hace parte de un ciclo de temáticas específicas que hemos trabajado con Campus France. He visto varias preguntas relacionadas con los procesos de postulación a másters o, bueno, a otro tipo de temas un poco más allá del tema visado. En ese caso, digamos que nuestra recomendación desde la ORI es que pudieran acceder a las charlas que ya se encuentran en nuestro canal de YouTube, donde informamos el paso a paso de este tipo de procesos. Esta charla está centrada sobre todo en visado y proceso Campus France. Entonces, por esa razón es posible que no, digamos, no demos respuesta directa a estas inquietudes en este espacio como tal. Bueno, quería como hacer esa aclaración. Porque veo varias preguntas al respecto. Michelle, te agradecería cerrar el micrófono, muchas gracias. Creo que eres tú la que tiene el micrófono abierto. Gracias. Todo fastidioso. Vale, te voy a formular otra pregunta. Alguien nos pregunta si es necesario tener todos los documentos en físico para realizar el proceso con Campus France o se puede ir adelantando si faltan algunos. No, bueno, en físico solamente fundamental el pasaporte, el último diploma obtenido, el recibo de pago
De resto, la carta de aceptación que les mandan de Francia, evidentemente ustedes la reciben digital, la suben en digital, o sea, realmente esto no es un problema. También ha pasado que algunos, de pronto ahorita por toda esta crisis sanitaria, aunque ustedes sean sede de Bogotá, no lo sé, quizás algunos no están en Bogotá y quizás estén ahora en otras ciudades donde no haya Banco GNB Sudameris, ha pasado. Entonces, no hay problema, ¿sí? Si ustedes mientras lo carguen en la plataforma, ese escáner, nosotros podemos con la fecha de pago y el escáner podemos verificar directamente con el banco el pago. De resto no, realmente no se preocupen, pero espérame, eso está al final cuando les mostré lo que deben presentar en original, exacto, el pasaporte, el diploma, si no tienen certificado de francés no es tan importante y de nuevo el recibo de consignación lo podemos verificar de otra manera, entonces no se preocupen por eso. Igual la carta de la U, o sea, ustedes cuando reciban la carta, recuerden, hay universidades que igual dentro de la respuesta ya incluyen que gracias al convenio con la Universidad Nacional, si la carta que ustedes reciban de la universidad en Francia ya menciona a la UN en la carta, no es necesario, ya nosotros vemos, la misma carta expresa el convenio, solamente para esas cartas en las que no aparece el nombre de la universidad por ninguna parte, ¿vale? Sandra, quisiera ir como general para los estudiantes de la Universidad Nacional hacer como una referencia adicional, y es que en este momento, pues bueno, por las restricciones y la normatividad que existe en torno a la emergencia sanitaria mundial, desde la DRES están solicitando que todos los estudiantes que van a realizar movilidad a Francia o cualquier tipo de movilidad internacional soliciten esta carta de presentación en la embajada. Y bueno, y obviamente pues esa mención al convenio. Esto en tanto se está haciendo como una verificación adicional desde la universidad que garantice o que digamos que pueda validar que efectivamente el estudiante tiene que viajar sí o sí a realizar su movilidad, o si hay alguna restricción por el tema de la pandemia. Entonces, es posible que si cuentan ya con esa carta de aceptación y demás, adelante su trámite con Campus France, pero sí debe realizarse la solicitud de la carta de presentación a embajada como tal. A los estudiantes que están en proceso les enviamos hoy un correo con esta información. Sé que pueden existir muchas preguntas, pero esas las tramitamos a través de la ORI. Bueno, gracias. Listo, Sandra, muchísimas gracias. Yo creo que por el momento te formularé solo esas preguntas que están orientadas al proceso de Campus France y tal vez ahora que menciones el proceso de visa. Hablemos de visa. Listo, porque vi una pregunta de alguien que está en Francia, entonces yo creo que esto ya es más visa, entonces empecemos, o sea, entremos al tema visa. Entonces, en la página web, bueno, también tenemos toda la información acerca de las restricciones actuales, de ahí que sea importante que ustedes consulten con frecuencia también nuestra página web, nuestras redes sociales. Tenemos una guía del proceso Campus France muy similar a la que hemos visto para el proceso visa. Perdón, para el proceso Campus France. Tenemos, recapitulo, tenemos una guía del proceso visa muy similar a la que hemos visto para el proceso Campus France. Es decir, empieza, claro, he finalizado mi proceso con Campus France, es el primer paso para pedir mi cita consular. Okay. Ahora, digamos, bueno, ustedes ya han verificado, por eso estuvo buena la pregunta de la doctoranda, y es, verifico que de verdad mi plan de estudios requiere una visa de estudiante y que por lo tanto he finalizado mi proceso con Campus France. Entonces, así como el proceso con Campus France se desarrolla con una plataforma que es la plataforma Études en France, el proceso de visa es otra plataforma y es otro servicio, y van a crear nuevamente un expediente en la plataforma que se llama France Visa, ¿sí? Esta es una plataforma creada por el Ministerio del Interior francés, es una plataforma usada por todos los países del mundo para solicitud de visa hacia Francia. Y entonces el primer paso de este proceso va a ser crear una cuenta en France Visa. Esa plataforma cuenta con un auxiliar de visado, el cual les permite identificar la visa que deben solicitar, conocer la documentación que tendrán que presentar al servicio de visas el día de su cita consular, que recuerden es presencial, a diferencia de la nuestra, y bueno, les va a permitir ese auxiliar un poco evaluar el tiempo que van a necesitar para reunir toda la documentación que necesitan. Sin embargo,
Desde Campus France tenemos igualmente una guía de documentación para la solicitud de visa, ¿sí? Y se encuentra dentro de este enlace de la nota y lo vamos a ver en este momento. Entonces, recuerden, bueno, que evidentemente su proyecto de estudios es a partir de 91 días, por lo tanto van a poder, cuando el servicio de visas reciba nuevamente solicitudes, hacer su solicitud de visa para Francia. Como lo dice acá y ya lo mencioné, no se puede tramitar una visa con más de 3 meses de antelación al inicio de clases, ¿sí? Es importante, sin embargo, que ustedes estén muy atentos al desarrollo de la situación relacionada con el detenimiento de solicitudes que hay en este momento. Entonces, ese expediente que ustedes van a presentar al servicio de visas, que a diferencia del nuestro, este sí es en físico, ¿sí? Es una suma de documentos que ustedes en un sobre van a llevar el día de su cita consular al servicio de visas. Entonces, incluye copia o escaneo de la carta de aceptación oficial del estudiante en la universidad o escuela en Francia. Esta carta debe tener lo que ya hemos visto que debe tener la carta también para el proceso con Campus France, es decir, si la carta no tiene el nombre completo del estudiante, fechas de inicio y finalización del programa académico, información de contacto de la persona que emite la carta de aceptación o que llamamos persona responsable de la formación, dirección completa de la institución educativa, firma y sello de la institución. Ya desde el proceso Campus France no lo hubiéramos dejado seguir, o sea que ustedes ya con certeza tienen este documento que deben presentar ya esta vez impreso para la solicitud de visa. Van a presentar igualmente un formulario de solicitud de visa de estudios de larga estadía, diligenciado en francés o en español, y que se ha generado automáticamente en la plataforma France Visa. Es decir, efectivamente cuando ustedes crean su expediente en France Visa, les va a pedir una serie de informaciones. Es importante que ustedes, digamos, ya tengan todo adelantado en términos, por eso es importante leer esta guía antes de meterse a France Visa, para que ustedes puedan prever qué tipo de preguntas les van a hacer, para que sepan ya responder a ellas y tener la información. Más adelante van a entender mejor de qué estoy hablando. Bueno, y una vez ustedes hacen todo el proceso, efectivamente la plataforma les genera 3 documentos. Este formulario del que estamos hablando aquí, que también llamamos formulario CERFA, ¿sí? Otro documento que se llama resguardo de toma de cita y otro documento que se llama recibo de inscripción France Visa, que les lanza un código de barras, ¿sí? Entonces, esto para que lo tengan ya claro. Es un nuevo proceso, es otra plataforma y otros documentos. Muy bien. Entonces acá, bueno, tenemos una serie de enlaces que les recomiendo revisar. Este formulario, digamos, ahí tenemos un par de notas. Y es que ese formulario que se visualiza un poco como lo que estamos viendo acá, el formulario de France Visa o solicitud de visa de larga estancia, o que llamamos el CERFA, es importante que tengan en cuenta 3 cosas, básicamente. Una, que ustedes deben pegar una fotografía en ese formulario de acuerdo a las condiciones que establece el servicio de visas, ya hablaremos de eso. Y asimismo, al lado de sus apellidos, ustedes deben ingresar a mano su número de Campus France. El número de Campus France es el que les generó la plataforma, aparece generalmente arriba a la derecha y empieza por CO de Colombia. CO más el año en que abrieron el expediente, seguramente CO 21, CO 20, CO 19 o más atrás, lo escriben a mano y muy importante que firmen ese formulario, esa es la nota número 1, puesto que si el formulario no tiene alguno de estos aspectos, pues ustedes tendrían su expediente incompleto. Entonces ya mencioné sobre las 2 fotos que aparecen acá, son 2 fotos iguales, una va pegada en el formulario y la otra va suelta con el expediente. Recomendamos que ambas las cuiden mucho, que no se arruguen, que no se alteren de ningún modo, que no se pierdan, que no esté sueltita por ahí, para que la máquina del servicio de visas no tenga ningún problema en su lectura. Hay unas normas relacionadas con estas fotos.
y es, bueno, básicamente ustedes van a seguirlas. Sé que no son tan, estas son directamente ¿de qué? Desde el Ministerio del Interior, entonces dan muchas muestras ¿de qué? De todo lo que no hay que hacer, ¿sí? Como de que es importante que el rostro sea protagonista, y aclaran un poco el fondo, y muestran que debe haber unas proporciones, digamos, dice entre 4 y 5 centímetros, hablan de un azul claro, pero pues la verdad es que sabemos directamente del servicio de visas que un fondo blanco va a estar bien, ¿sí? Porque a veces lo del azul claro o no tan claro es muy subjetivo y no es tan evidente. Entonces, si ustedes tienen fotografías con una dimensión entre 4 y 5 centímetros, fondo blanco, va a estar bien, ¿de acuerdo? Bueno, regreso acá. Listo. Copia de la página de identificación del pasaporte. Bueno, esto ya lo tienen. También recomendamos anexar una hoja de vida del estudiante. De nuevo, aquí tampoco hay como un modelo específico que tengan que tener, sin embargo, pueden utilizar, si acaso no lo han creado, el modelo Europass, ¿de acuerdo? También recomendamos que anexen una carta de motivación de parte de ustedes, dirigida esta vez al servicio de visas, ¿de acuerdo? Es una carta breve en la cual ustedes detallan un poco su proyecto académico, ¿de acuerdo? Ahora, viene una parte que es interesante y que genera mucha expectativa, y es lo de los justificativos financieros. Y es que básicamente ustedes tienen que poder demostrar al servicio de visas que ustedes cuentan con los recursos necesarios para su estancia en Francia, ¿sí? Es decir, actualmente uno debe demostrar que cuenta con un equivalente en pesos colombianos de 615 euros por mes durante su estadía en Francia. Es decir, si ustedes, su carta de aceptación dice que inician de tal fecha a tal fecha y eso abarca 4 meses, entonces ustedes van a tener que demostrar los recursos financieros de 4 meses. Si es por 6, si es por 7, si es por 8. En el caso de que su carta de aceptación, sobre todo en doble titulación, es una carta que contempla una movilidad de 2 años, por ejemplo, en cualquier caso ustedes solo deberán demostrar los justificativos financieros del primer año. Y el resto para el segundo año se encargarán ustedes directamente en Francia a través de la renovación de su permiso de estancia en Francia. Porque, para que lo sepan, desde Colombia, en cualquier caso, así mi carta de aceptación diga que me voy por 2 años, desde Colombia se dan una visa de estudiante a partir de 91 días, ya sabemos que es lo mínimo, hasta máximo 1 año. Es lo máximo. Entonces, en términos de los justificativos financieros, solamente tendrían que demostrar ese primer año, que cuentan con el equivalente en pesos colombianos a 615 euros por cada uno de los meses que van a estar. Y el servicio de visas en este sentido propone básicamente 3 opciones de demostrar estos recursos. Por un lado, puede ser ahorros personales, ¿verdad? Que los voy a demostrar con mis certificados de cuenta, o lo que llamamos nuestros extractos, ¿verdad? Bancarios, sea cuenta de ahorros o corriente. Repito, ahorros o corriente. No les reciben fiducuentas o CDTs. Para el servicio de visas es importante que uno les demuestre que ese dinero está disponible, ¿sí? Entonces, por eso esos certificados deben incluir el número de cuenta, que si yo soy mi propia garante financiera y yo voy a financiar mis estudios, pues entonces mi certificado de cuenta de ahorros o corriente debe estar a mi nombre, debe incluir mi número de cuenta y el saldo del cual dispongo. Ahora, si acaso mis ahorros no son, suficientes, también tengo otras posibilidades a través de un responsable financiero, por ejemplo. Antes de avanzar en esto, leamos que adicionalmente y con el fin de justificar los recursos, se sugiere anexar los extractos bancarios, exacto, además del certificado de cuenta. En caso que no sé si aplique para ustedes, certificación laboral, mencionando el sueldo y los 2 últimos desprendibles de nómina.
Esto, sin embargo, podría ser válido para mi responsable financiero, es decir, una persona o dos personas, no recomendamos que sean mucho más de dos, que se comprometen a través de una carta de responsabilidad económica, de la cual tenemos dos modelos, uno en español y uno en francés. Se compromete a apoyar mi proyecto académico en Francia. Esto quiere decir, esta persona tiene que demostrar que tiene liquidez financiera para apoyar mi proyecto, es decir, para ayudarme a completar los 615 euros o para darme directamente el equivalente en pesos de 615 euros por cada mes de mi estadía en Francia. Y básicamente hay tres escenarios: que mi garante sea empleado, para el cual aplicaría lo que leímos ahora de una certificación laboral reciente mencionando su sueldo, los dos últimos desprendibles de pago, los dos últimos extractos bancarios o certificación bancaria y la declaración de renta. Si es pensionado, entonces una resolución de pensión mencionando el monto otorgado, los dos últimos desprendibles de pago de la pensión, los dos últimos extractos bancarios o certificación bancaria, la declaración de renta. Si mi garante, en cambio, es independiente, entonces necesitaría una carta de un contador especificando su ingreso mensual promedio, los dos últimos extractos bancarios y la declaración de renta. Adicionalmente a esos documentos, el contador puede, es decir, es recomendable anexar su tarjeta profesional. De acuerdo, no sé si se me escapa algo en este punto, pero si no, lo resolvemos desde las preguntas que tengan sobre esta primera parte. También es posible, de pronto algo, y es de pronto cuánto debe ganar ese garante o esos garantes, ¿verdad? Entonces, sencillamente, ustedes un poco el criterio es, sí, tendríamos que hacer la conversión a pesos colombianos, pero es básicamente que el sueldo que yo demuestro que tiene ese garante le permite tanto cubrir sus propios gastos como, o sea, aparte de vivir, le queda un dinero extra para ayudarme durante mi estadía en Francia, ¿de acuerdo? Ese es un poco el criterio. Fundamental demostrar siempre el origen de los recursos. No se trata solamente de que ya en mi cuenta aparecen tantos millones de pesos, sino de dónde vienen esos recursos. No, es un regalo de mi tía. Entonces, bueno, en mi cuenta seguramente se ve el movimiento del ingreso de ese dinero. Mi tía en ese caso realmente es un poco una garante, entonces demostraré los recursos, los justificativos por los cuales de dónde mi tía tiene este dinero. Eso es fundamental, el origen de los recursos. Si es por su trabajo como empleada, como independiente o si es pensionada, ¿de acuerdo? También existe el caso de quienes sean beneficiarios de una beca o crédito beca. Entonces, en este caso, ustedes deben presentar una copia de la carta que les ha dado esa entidad que les otorga la beca o el crédito o crédito beca. Es fundamental que la carta incluya el monto específico que les otorga, la duración de la beca crédito. Y si acaso, porque también existen becas parciales, ¿verdad? O sea, hay becas o créditos que no me cubren todos mis gastos, sino una parte. Entonces, ustedes van a complementar esa beca o el dinero que les haría falta por esa beca parcial que quizás tengan con alguna de las otras opciones, ya sean de sus propios ahorros o a través de un garante financiero, ¿de acuerdo? Bueno, entonces le damos esta nota, los 615 euros mensuales que debe demostrar corresponden a su manutención mensual únicamente. Por consiguiente, la capacidad a acceder a dichos 615 euros mensuales será evaluada por el servicio de visas de manera global, teniendo en cuenta también la capacidad de pagar los derechos de inscripción en la institución educativa. Esto es importante sobre todo para quienes vayan quizás a París y quizás Marcela, no sé si en algún momento nos puedas compartir, porque entiendo que estuviste en París. París es evidentemente no solo la ciudad más cara de Francia, sino de las más caras del mundo. Por lo tanto, realmente 615 euros en París es muy poco. Para vivir no es suficiente, ¿sí? Para París uno estimaría más un promedio de 900 euros, por ejemplo, en la vida real, ¿no? Sin embargo, desde el servicio de visas, no importa a qué ciudad vayan, les van a pedir demostrar estos 615 euros, pero por supuesto nunca será un problema si demuestran que tienen recursos superiores a esta cantidad. Bueno, voy a pasar a la parte de justificativos de hospedaje.
Es uno de los puntos que cuando les decía antes de ingresar a France Visa, pues ya deben tener esto visto. Es decir, si acaso la universidad ya no tienen, digamos, una carta que garantiza que tienen un cupo en una habitación universitaria, por ejemplo, que es normal, o quizás tienen que esperar un poquito y solo ya estando en Francia les van a confirmar. Entonces, cuando ustedes se presenten al servicio de visas, deben presentar el justificativo para las primeras 20 noches. No importa si después consiguen, como lo dije, residencia universitaria o bueno, se organizan de otra forma. Para la solicitud de visa deben demostrar las primeras 20 noches. Aprovecho para decirles que France Visa, esa plataforma que hablamos, que existe para todo el mundo, creada por el Ministerio del Interior francés, tiene unos pequeños problemas de traducción. Esto lo digo porque cuando ustedes ven en francés, si ustedes ven France Visa en francés, les piden los justificativos de hospedaje. En francés les pide 3 semanas, que corresponde a estas primeras 20 noches. Pero cuando cambian la página a español, la traducción dice que deben presentar los justificativos de los 3 primeros meses. Y entonces se asustan un poquito, pero no, pueden confiar en esta guía que les estoy presentando. Es un problema de traducción de France Visa y ustedes deben presentar los justificativos únicamente de las primeras 20 noches, ¿de acuerdo? Y dentro de eso, ¿de qué se pueden servir? De una reserva de hotel, o Airbnb o un contrato de arrendamiento. Fundamental, eso sí, es que aparezca su nombre, ya sea en la reserva o en el contrato, ¿de acuerdo? Asimismo, de pronto si ustedes tienen a alguien que les vaya a recibir, entonces pueden más bien tener una carta de invitación de la persona que les hospeda en Francia, y el servicio de visas propone un modelo, que lo voy a abrir un momento, para que vean que igual que el de garante financiero, realmente son muy fáciles, es cuestión de llenar los datos de contacto de la persona que en este caso sería quien da el alojamiento. Y es muy importante aquí que esta persona anexe los documentos que aparecen acá. Entonces, la copia de su título de séjour, es decir, de su permiso de estadía, si acaso es alguien que que es extranjero también y que tiene un título de séjour en Francia, o copia de su tarjeta nacional de identidad o pasaporte, si es francés o europeo, o sea, ciudadano comunitario europeo. Asimismo, deben mostrar un justificativo de domicilio que puede ser recibo de agua, de luz, de gas o un contrato de arrendamiento. Alguna de estas opciones, ¿sí? O sea, el contrato de internet, por ejemplo, no sirve. Tiene que tener alguno de estos justificativos, la persona lo firma y estos se los pueden enviar igualmente por escaneado a su correo electrónico, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, y muy importante es que en cualquier caso, recomendamos que ese justificativo o que ese alojamiento que ustedes encuentren no esté mucho a una distancia superior a 1 hora de transporte de su universidad, el lugar donde van a tener clases. ¿De acuerdo? Bueno, por otro lado, no sé si hay algunos becarios IFEL que estén conectados. Bueno, los becarios de becas otorgadas por entidades públicas francesas en realidad no están en la obligación de presentar los justificativos de hospedaje. Eso aplica para becarios aceptados en programas de nivel máster y doctorado. Bueno, y ya saben que cualquier duda nos lo escriben a través de la mensajería de Étudiants en France. Bueno, aquí de pronto no está de más, aunque esto también lo hablamos en nuestro taller de mi llegada a Francia, es que ustedes tengan claro que la visa de estudiante es una visa de larga estadía que se puede prorrogar desde Francia, ¿de acuerdo? Y es una visa que desde Colombia ustedes tendrán que, o sea, ustedes les dan su visa desde Bogotá, llegan a Francia, en el transcurso de los primeros 3 meses desde el día que llegan a Francia, tienen que validar esta visa en Francia. Aquí les damos un enlace para eso, pero de nuevo es estos son los temas que tratamos en el taller de mi llegada a Francia. Ya cerrando, entonces, tengan en cuenta que el día de la entrevista con el servicio de visas tendrán que cancelar la tarifa de la visa estudiante, que es de 50 euros, es decir, uno paga en pesos colombianos el equivalente a 50 euros según el cambio del día. Este pago actualmente solamente se puede hacer en euros, con tarjeta
sea débito o crédito, pero no efectivo. Por razones sanitarias, no, dentro de la embajada no reciben pagos, o bueno, no en este momento, cuando ha estado en servicio el servicio de visas, el pago solo se puede hacer con tarjeta, ¿sí? Y ustedes cuando estén frente al servicio, a la embajada el día de su cita consular, van a tener que primero, de momento es que estoy viendo que esas tarifas de Domesa no están actualizadas, y es que ustedes tendrán que pagar un servicio de mensajería que se llama Domesa. Domesa queda justo al lado de la embajada, carrera 11 con calle 93, del costado de la calle está Domesa. Ustedes, esto igual se los decimos en la entrevista pedagógica, ustedes antes de entrar a la embajada el día de su cita consular, van a Domesa a pagar el envío de su pasaporte a su casa. Es el servicio de mensajería con el que trabaja la embajada. Y Domesa, en nuestra guía no están actualizados los precios, ya encontré los actuales, y es que para envíos dentro de Bogotá uno debe pagarle a Domesa 44.300 pesos, o sea, ha subido 2.300 pesos Domesa, y para envíos por fuera de Bogotá del pasaporte se debe pagar 74.900 pesos, y ese pago se hace en efectivo. De nuevo, estos son el tipo de informaciones que les recordamos para el día de su cita, de su entrevista pedagógica. Aquí recuperé la guía del proceso visa, y yo creo que igual ese documento fundamental es la guía de documentación que acabamos de ver para que ustedes puedan armar su dossier. Les invito a leer la totalidad de la guía, pero de nuevo, básense, aquí incluso les tenemos mapita donde está la embajada. Y entonces, básicamente con estas dos informaciones, ustedes van a poder ya orientarse hacia el proceso visa. De pronto cierro también diciendo, como igual se los diremos en nuestra entrevista, que ustedes también tienen una entrevista con el servicio de visas. Es también una entrevista muy corta en español, muy, muy breve. Y en el caso de ellos, repito, sí es fundamental que presenten toda la documentación completa en físico en ese sobre que ustedes les van a dejar. ¿Listo? Entonces yo creo que voy a cerrar aquí, y para que pasemos a preguntas, y dejo todo abierto para que podamos resolverlas desde la página web. Dale, muchas gracias, Lili, porque estamos abusando un poco de tu tiempo también. Teníamos planteada esta reunión hasta las 4, pero bueno. No te Agradecemos preocupes. entonces estos minuticos adicionales para solucionar las preguntas. Marcela, si quieres entonces nos ayudas con las consultas que tienen en el chat. Dale, perfecto. Tenemos pocas preguntas. Una de Ok. estas es de la persona que justo se encontraba en Francia. Ajá. Nos confirma si debe ser el trámite directamente con la universidad y el de visado con la prefectura correspondiente o con la embajada. Exactamente. Bueno, es importante saber si eres en Francia, eres estudiante, si tienes estatus de estudiante. Creo que mencionaba que era, tenía visa de trabajo. Ah, ok, bueno. No sé si es la visa vacaciones y trabajo, es posible. Entonces, la respuesta es, digamos, por regla, cuando uno tiene visa vacaciones y trabajo, o incluso si es trabajador temporal, si eres asistente de lenguas, generalmente uno tiene que regresar a Colombia para poder cambiar de estatus y pedir visa de estudiante. Sin embargo, desde que empezó todo este tema de la pandemia, sabemos de casos en los cuales la prefectura en Francia les ha permitido hacer el trámite desde Francia, ¿sí? Entonces la respuesta es que consultes directamente con la prefectura del lugar donde estás. Si ellos te permiten cambiar de estatus desde allá, pues haces todo el proceso visa desde allá y no tienes, bueno, probablemente te pidan que hagas el proceso Campus France, eso ha pasado con algunos, ya sabes que lo hacemos a distancia, te van a pedir una carta de certificado de que has pasado por nosotros, y esto lo podemos hacer sin problema, ¿sí? Pero entonces ahí sí sería importante, uno, que te informes con la prefectura, y en caso de que empieces ese proceso, pues nos lo haces saber para indicarte cómo exactamente debes pedir esta carta, porque es una carta un poco especial, digamos, que se puede tardar un par de días en tener, pero que puedes tener sin problema para que presentes a la prefectura si te lo autorizan. Perfecto, muchas gracias.
Otra pregunta que nos hacen bien específica es que en una de las guías del pasaporte dice que los documentos para el trámite de visado deben estar traducidos en francés o en inglés, pero que para la guía de Campus France pueden estar en español, entonces... Exacto, básense en la guía. Por eso insistí un poco en esto de que tengan presente que la plataforma France Visa es para el mundo entero y la guía de documentación que yo les presenté, que está acá en la parte superior de la guía, es adaptada y digamos que tiene el visto bueno, por decirlo así, del servicio de visas en Colombia, ¿sí? Entonces ustedes tranquilamente pueden basarse en esto. En este sentido, la documentación que esté en francés y español no es un problema, ¿vale? No es necesario que la traduzcan. Si acaso tiene algún documento en ruso o en otro idioma que de pronto no sea tan evidente, digamos, dentro de las lenguas de trabajo de la embajada, creo que ahí sí es importante considerar una traducción. Perfecto, muchísimas gracias. Listo. También nos preguntan si nos puedes confirmar que la reserva de las 20 primeras noches debe ser desde el día 1 que se pisa Francia, ¿verdad? No como algunos días antes de iniciar clases o algo diferente al día en que se llega. Sí, bueno, una cosa que de pronto no he dicho y que de pronto ayuda con la pregunta y es, generalmente, un poco olvidándonos de las restricciones y de la pandemia, digamos, la visa se otorga, supongamos que yo, mi ejemplo, empiezo clases el 1 de septiembre, por lo general, el servicio de visas otorga visas desde 2 semanas antes, es decir, es evidente que no es ideal llegar ni siquiera al mismo día de clases ni el día anterior, sino quizás al menos una semana o dos para uno llegar, organizarse y luego empiezas tus clases. Entonces, generalmente el servicio de visas otorga visas desde 2 semanas antes del inicio de clases hasta 2 semanas después, ¿sí? Entonces, para la reserva, puedes tener esto en cuenta. Digamos, ya realmente, o sea, cuando ustedes ya van a pedir la visa, tienen que ya poner los datos de lo que de verdad va a pasar. O sea, si de verdad vas a llegar una semana antes, bueno, ¿dónde te vas a quedar? Esas primeras 20 noches. Eso es lo más importante. Entonces respondo que sí, es a partir del día de tu llegada efectiva a Francia. Justamente relacionado con esto que estamos hablando, alguien nos pregunta que si tiene un alojamiento provisional por parte de su universidad que va a ser confirmado posteriormente, ¿puede utilizar este alojamiento provisional para los trámites o es mejor que reserve las 20 primeras noches? Depende, no sé si estoy entendiendo bien, pero supongamos que es provisional, pero te aseguran que tienes un espacio en tal dirección, tal residencia universitaria, de tal fecha a tal fecha, y eso suma 20 noches, claro que lo puedes presentar, porque es sabido que no es evidente que uno ya llegue y ya sabe dónde va a vivir por todo el semestre o todo el año o los 2 años, ¿sí? Entonces, lo importante es que no sea condicionado, ¿sí? No sé cuál sea el caso exacto, pero supongamos que la universidad dice, según la disposición, le confirmaremos a partir de tal fecha si le damos una residencia universitaria. Esto no te serviría. O sea, tú tienes, de nuevo, en la vida real, dónde vas a vivir las primeras 20 noches. Eso es lo que tienes que demostrarle al servicio de visas, sobre todo en tiempos de pandemia. Si acaso hay que aislarse, es muy, muy importante esa dirección de llegada. Perfecto. Tenemos dos preguntas respecto a la plataforma France Visa. Dice que en la pestaña de Vos contacts solicitan personne o organisme d'accueil. Si se puede poner ahí la dirección y demás datos de la universidad de destino. Espérate, me perdí un poco. ¿Cómo era la pregunta? En la plataforma de France Visa. France Visa, ok. En la pestaña Vos contacts solicitan personne o organisme d'accueil. Ah, ya, la universidad. Y ahí mismo, en esa misma pestaña, hay una solicitud de financement de frais de voyage y si esa persona escoge par moment y ninguna de las opciones le identifica, si puede poner otro y escribir economist. ¿Otro después qué? Y escribir economist. Ya, bueno, acuérdense, digamos más allá de esas opciones, pero ¿cuál es la pregunta exacta? Sí, puede poner como otro, pero tampoco lo entendí, y escribir su economía, supongo que hace referencia como... No sé si nos pueden explicar, o como los ahorros quizás.
Me imagino. J'imagine. Pero... Buenas tardes. Hola. Soy Daniel. Yo formulé las dos preguntas respecto a la plataforma de France Visas. Y es, digamos, ya diligenciando lo que nos piden, pues en la pestaña que dice Vos Contact, digamos que hay la opción de escoger una persona, une personne m'accueille o une entreprise o una organización m'accueille. En ese caso, supongo que escogería entreprise u organización. Sí, pues por lo general, es decir, claro, ideal sería tener a una persona que te va a acoger, pero si no, sería la universidad, idealmente seguramente ustedes ya tienen una persona de contacto, esa persona responsable de la formación, Okay. entonces sería esa persona, pero El teléfono. en términos ajá, exacto, entonces sería, perdón, no persona, sino organización de accueil, y sería esta persona de contacto responsable de la formación. Y le puedes solicitar Mil los datos que te gracias. hagan falta. Vale, y digamos en esa misma pestaña dice financement de frais de voyage, y entonces está la opción por mí mismo o por una empresa o algo así. Entonces yo escogí por mí mismo y las opciones que aparecen, ninguna es como la que me identifica, entonces lo que creo yo sería escoger otro y ahí da la opción de escribir, entonces escribiría ahorros o algo así. No sé cuál es la situación que si es. ¿Tienes garantes financieros? No, pues digamos la manera en la que he intentado pues hacer este intercambio es con ahorros. Ah, no, sí, claro. Ajá. Ahora, sí, exacto, exacto. Si te da la opción de complementar, lo pones. Ahora, acuérdense que más allá de, es decir, pones esto en tu formulario, lo más importante es que tú demuestres con tus documentación eso que vas a poner en el formulario. Eso es lo que más peso tiene. Pero la opción que me Ok, estás dando es perfectamente válida. vale, ok, vale, muchas gracias. Ok, con gusto. Listo, Sandra, muchísimas gracias por este espacio. No tenemos más preguntas por el momento. ¿Ya? Así ¿Quedó que, todo clarísimo? Bueno, me alegra mucho. entonces le doy la palabra a Diana para que haga el cierre. Ajá. Sandra, muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación en este espacio. Yo sé que van a salir más preguntitas, pero bueno, pues se nos acaba el tiempo y creo que es en el Listo. momento en que ellos empiecen a diligenciar que, bueno, que salen realmente esas consultas. No Sí, sé si tienen ese tipo de preguntas, si pueden acceder a, no sé, exacto. enviar algún correo electrónico o Exacto, algo así. eso quería decir. Entonces, este es un espacio genial, digamos, exclusivo para la universidad, la sede de Bogotá, gracias a la ORI. Sin embargo, ustedes ya saben, quiero que les quede claro como dónde pueden contactarnos. Por un lado, todos ustedes ya, si ya Francia es su destino académico, creen el expediente en Études en France, escríbanos a través de la mensajería, esa es una opción. Por otro lado, si ustedes se meten acá a actividades Campus France, ustedes también pueden participar de una asesoría personalizada, ¿sí? Aunque dice personalizada, realmente somos grupos pequeños de máximo 8 personas. Y sobre el proceso visa, por ejemplo, ustedes se inscriben a esas citas y para visa ahorita como empezamos temporada alta, vamos a tener los jueves, tanto en la mañana como en la tarde, 2 Zoom de visa, ¿de acuerdo? O sea, donde nos reunimos a resolver inquietudes sobre visa. También sobre estudios superiores, cursos de francés, pero a ustedes creo que ahora solo les interesa el proceso visa. Y aquí abajo hay un video en el cual se les indica cómo acceder a esas citas de orientación. Por otro lado, entonces ya tenemos mensajería, asesoría personalizada, y les invito también a participar de nuestros talleres. De pronto, si no pueden conectarse todo el tiempo, que no es necesario a repetir esta charla, pero al menos ahorita, mientras el servicio de visas esté cerrado, hemos intensificado este taller. Lo estamos haciendo desde hace 2 semanas cada martes, es decir, todo junio. Cada martes a las 12 del mediodía a través de Facebook Live. Y esos primeros minutos siempre estarán consagrados a transmitirles todas las novedades que haya relacionadas con el servicio de visas. Por eso lo hicimos ayer.
Sí, ayer anunciamos que Campus France retoma la revisión y programación de entrevistas pedagógicas. Entonces también les invitaría a conectarse con nosotros a ese taller de proceso visa y nos pueden lanzar preguntas que de pronto hoy no alcancemos. Y ya, creo que básicamente ahí les ofrezco como una gama de opciones para estar en contacto con nosotros. Perfecto, Sandra. Pues nada, damos entonces cierre a este espacio y agradecemos a todos su acompañamiento, su asistencia a esta charla. Les recordamos que igual en los próximos días estaremos ya con esta charla disponible en nuestro canal de YouTube. Ahí en el chat encontrarán pues los links de acceso a nuestras redes sociales. Y estamos pendientes también desde nuestro correo electrónico para resolver pues, las dudas ya específicas y sobre procesos internos que ustedes tengan. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a ustedes. Merci beaucoup, bon courage. Y también síganos en redes, en nuestra página web. Y bueno, espero verles pronto en nuestra entrevista pedagógica. Que estén gracias, muy bien. Gracias. Hasta luego. Feliz tarde para todos. Igual, merci. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.